Buenas noches, obstetra. Hola, mucho gusto, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Geraldine. Hola Geraldine, mucho gusto, me presento. Soy la obstetra Milés Vigaray Montero. Dime cuál es el motivo de tu consulta y en qué puedo ayudarte. Está bien, obstetra. Bueno, vine para que me informes sobre los métodos anticonceptivos naturales, porque no quiero utilizar los que contienen hormonas. Lo que pasa es que tengo una amiga que usa ampollas y me he dado cuenta que hace que subamos de peso, nos da dolores frecuentes de cabeza, náuseas, y prefiero evitar eso. Y además, no tengo una relación estable que digamos, pero estoy saliendo con un chico. Y sí tenemos relaciones, pero no me gusta que use preservativos y por eso es que deseo usar un método pero que sea natural. Ah, ok, Grecia, perfecto, muy bien. Y dime, ¿qué edad tienes? 20. 20 años, muy bien. ¿A qué edad iniciaste tu vida sexual? Los 17. A los 17. ¿Y tu primera menstruación a qué edad fue? 13. A los 13 años. Ah, entiendo, Grecia. ¿Y esto, hace cuántos días fue de tu última relación sexual? Hace 2 días. Hace 2 días. ¿Y cuántas parejas sexuales has tenido, Geraldine? 3 o 4 parejas. No. 3 o 4 parejas. No te preocupes, Geraldine. Bueno, Geraldine, y dime, ¿tú sabes o estás informada más o menos de que es un método natural? Sí, son los que no contienen hormonas y los que se puede controlar o usar con ayuda de tu cuerpo. Claro, sí, muy bien, perfecto. ¿Y conoces algún método natural? Solo conozco el del calendario. El método del calendario. Ah, está bien. Bueno, Geraldine, te entiendo perfectamente. Y sí, bueno, mira, existe en los métodos, como están los métodos anticonceptivos, como tú mismo lo mencionaste, aquellos que contienen hormonas y los que no contienen hormonas, que en los que no contienen hormonas encontramos el DIU o la T de cobre, ¿no? Y bueno, los que contienen hormonas, pues que son las ampollas, las píldoras, etcétera, ¿no? Pero tú vienes a pedirme un consejo acerca de los métodos naturales, los cuales insiste. Y sí, es verdad, los métodos naturales son aquellos, pues, que van a permitir que no tengas relaciones sexuales en tus días fértiles, o sea, prácticamente el día de que estás ovulando, porque es más probable que quedes embarazada. Y sí, uno de los métodos naturales es el método del calendario, como tú lo dijiste. Y bueno, los más conocidos que es el método del moco cervical y el método de la temperatura. Voy a hablarte acerca de un poquito de ellos para que tú más o menos me puedas decir en cuál acertas más, porque es, como tú mismo lo dijiste, es algo que depende de tu cuerpo. ¿Te parece, Grecia? Está bien. Bueno, Grecia, déjame decirte. Bueno, el método de la temperatura, como su mismo nombre lo dice, es tomar la temperatura del cuerpo. Pero es un método que lo vas a tener que realizar en un periodo de 6 meses. 6 meses seguidos y te vas a tomar la temperatura todos los días a la hora de levantarte y antes de ingerir alimentos o bebidas, ¿sí? Entonces, el método de la temperatura, el día de que tú estás ovulando, son los días en que la temperatura va a aumentar un poquito más. No sé si es que de repente tú más o menos cuando estás ovulando sientes tu cuerpo caliente, sientes temperatura, algo así. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es prácticamente en el método de la temperatura, son tus días fértiles en los que si tienes relaciones sexuales sin protección, puedes quedar embarazada. Hay la posibilidad de que quedes embarazada. ¿Sí? Es un método que tenemos que hacer el procedimiento o un seguimiento de 6 meses para saber qué más o menos en qué fechas tú ovulas con exactitud, para que en esas fechas tú evites tener relaciones sexuales y no puedas quedar embarazada. ¿Sí, Grecia? Sí. El siguiente método es el método del moco cervical, que es prácticamente como la mayoría de las chicas lo conocen como un tipo de descenso. ¿Sí? Se va a clasificar en 3. El primero es que vas a tener un moco color transparente, un moco también de color blanco lechoso y otro también blanco lechoso, pero que al momento de que tú lo vas a palpar se va a deshacer por completo. Es así como que va a estar algo así como tipo gruesito, algo así. Entonces, si tú tienes ese tipo de descensos, el primer descenso que vas a ver es, por ejemplo, es el el blanco lechoso, ¿sí? Que al momento de que lo vas a hacer así, se va a estirar, pero se va a deshacer, ¿sí?
El segundo, que lo vas a observar también, es igual un blanco lechoso, pero ya un poco más pegajoso, ¿sí? Va a estirar igual, pero igual va a ser bien como un blanco lechoso. Y el tercero, el que indica que ya estás ovulando, va a ser un moco transparente, ¿sí? Va a ser un moco que al momento de estirarlo no se va a romper ni se va a deshacer, simplemente va a estirar y va a ser un blanco transparente. ¿Sí? Entonces el moco transparente, ese moco transparente indica de que tú estás en tus días fértiles, en tus días de ovulación, en los días en que como tú te quieres cuidar, no puedes tener relaciones sexuales porque está la alta posibilidad de que quedes embarazada. ¿Sí? Y bueno, el tercer método es el método del calendario, como tú le dijiste, que es prácticamente marcar en tu calendario cuáles son tus días fértiles. ¿Sí? Es tener igual un seguimiento, es hacer un seguimiento. ¿Tú eres regular o irregular? Regular. Ah, comprendo, Geraldine, tú eres muy irregular. Sí, efectivamente este tipo de método se utiliza un poco más en las personas que son regulares. Pero bueno, como te lo estaba mencionando, hay que hacer un seguimiento de 6 meses para ver qué tan irregular o regular eres. ¿Sí? Bueno, este es un tipo de métodos que no son tan eficaces como los métodos anticonceptivos, que son los que contienen hormonas. ¿Sí? Estos son métodos que se encuentran en la primera categoría, que está calificada por una estrella, porque mayormente de 10 mujeres, unas 5 a 6 salen embarazadas. O sea que el calendario no es recomendable para mí. Digamos que no, pero como te digo, no puedo asegurarte eso ahora. Tendríamos que hacer un seguimiento y creo que no sería recomendable, ¿no? No, bueno, no sería totalmente recomendable, ¿sí? Pero bueno, solamente para aclararte que el hecho del método de la temperatura, el hecho de que tengas, digamos, que tengas ya tus días fértiles, como que te toman la temperatura, no significa que no puedas quedar embarazada, sí puedes quedar embarazada, ¿sí? En el método del moco cervical también tienes que conocer muy bien acerca del moco. Y eso, si es que a mí me pasa eso, podría tener la certeza de no quedar embarazada. No, con ninguno de estos métodos se puede tener la certeza en sí de o la que posibilidad. no puedes quedar, porque la posibilidad de que quedes embarazada sí está. Sí, porque como te digo, no son métodos totalmente eficaces. O sea, antes del descenso transparente, puedo no quedar embarazada. Posiblemente. Y después del descenso... O sea, durante el proceso del moco transparente es el día de que estás ovulando. No puedo quedar embarazada. No puedes quedar embarazada. Pero antes de todo ese proceso de los descensos, no podría quedar embarazada. No, pero tampoco es tan seguro de que no, sino que sí está la posibilidad de que puedas quedar embarazada. ¿Sí, Grecia? Entonces me gustaría, si me has podido entender, o te gustaría que te lo especificara un poquito más. Sí, entendí. ¿Sí lo entendiste? Sí. Ah, bueno, me gustaría que con tus propias palabras me puedas decir qué es lo que me has Solo entendido. conocía uno hace un momento, que era el calendario, pero ya conocí dos más, que son lo de los descensos o el moco cervical y lo de la temperatura. La temperatura tiene tiene que hacerse un seguimiento de 6 meses, pero eso tiene que tomarse la temperatura sin haber comido nada, digerir nada, o sea, en la mañana cuando recién nos despertamos, ¿no? Claro. Ya, lo del moco cervical, ¿sí? Tiene 3 procesos, el que es un tono más oscuro, no tan estirable, el siguiente, el blanco lechoso. El lechoso un poco más estirable, y el transparente, que ya no es difícil de romperse, ¿no? de desvanecerse. Y el calendario, que sería dependiendo si yo soy irregular. En este caso soy irregular, así que no me convendría. Sí, claro, sí. Bueno, de todas maneras, yo te recomendaría, como tú nunca has utilizado algún método anticonceptivo, ¿verdad? No. Bueno, como no has utilizado nunca un método anticonceptivo, pero tú estás interesada en los métodos naturales, que por cierto sí pueden funcionar, también tienen una eficacia, siempre y cuando seas puntual, siempre y cuando seas responsable con ese tipo de métodos. Pero en caso te animes, tal vez, a utilizar un método anticonceptivo con hormonas, también puedes venir para poderte aconsejar en eso y poderte decir más o menos qué método se puede adaptar a tu cuerpo. ¿Sí? Sí, Grecia, ¿tienes alguna otra consulta, alguna otra duda? Lo de la temperatura más o menos no entendí. Cuando, o sea... Bueno, sí, la temperatura ¿En qué momentos no podrías
quedar embarazada o las posibilidades de no quedar embarazada. Cuando tu temperatura es, por ejemplo, 35.6, 36, cuando tu temperatura sea normal, por eso te digo que, por ejemplo, un mes trae 30 días, digámoslo, ¿no? Porque hay meses que traen 28 y eso. Entonces, por ejemplo, hoy día, bueno, como ya vamos a empezar noviembre, te tomas la temperatura desde el 1 de noviembre hasta el 30, ¿no? Entonces, esos días tú vas a ver en qué días son los que varían tu temperatura. Por ejemplo, si del 1 al 15 tu temperatura se mantiene en 36.5, 36.7, 36.5 esos, entonces después del 15, digamos 16, 17 o prácticamente el 16, es en donde tu temperatura sube más, 37.5, 38, lo anotas. Luego de, por ejemplo, 18, 19, 20 en adelante, hasta el 30, tu temperatura otra vez vuelve a 36, 36.5. Entonces, entre esos, en ese rango, ¿cuál día subió más tu temperatura? El 37 punto algo. Ajá. O sea, digamos el 16, ¿no? Ajá. Algo así. Entonces, ese día, digámoslo que sería tu día fértil. Pero eso ya lo hiciste en un mes. Ahora, bueno, sigue diciembre, vuelves otra vez a tomarte la temperatura desde el 1 hasta el 31. Y otra vez si te das cuenta que el 16 es el día en que tu temperatura sube más, entonces digamos que todos los 16 tú estarías ovulando. Serían posiblemente tus días fértiles. No. Tus días fértiles en donde puedes quedar embarazada. Y los que no. Y los que no, es donde tu temperatura es 36, 36.5. O sea, antes del 16. Antes del 16 y después del 16. Ya sé. Sí me pudiste entender, decía. Bueno, espero haberte ayudado, Sí, que sí. me hayas podido entender. Y bueno, como te digo, cualquier cosita, cualquier duda, cualquier consulta que tengas, me puedes contactar por este medio o por una consulta virtual, por el Zoom, ya por esta de la pandemia. De todas maneras, yo con mucho gusto te atenderé. ¿Sí? Sí. Muy bien, gracias. Fue mucho gusto y no olvides regresar cualquier cosa. Ok, Cetra, gracias. Cuídate.